Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más por acá teniendo la participación en la palabra. Vamos a orar presentándonos delante del Señor en oración a fin de que Él nos acompañe en todo. Oramos. Bendito Dios, venimos delante de ti en oración agradeciéndote primeramente por tus bondades. Son infinitas, Señor. Agradeciéndote por la oportunidad una vez más de exponernos a tu palabra. El ruego ahora es que tú nos hables a través de ella, oh Señor, y que tú nos ayudes a ver las enseñanzas que tú tienes allí para nosotros. Y que a través de ella también tú traigas a algunos a Cristo. En Él nuestro ruego. Amén. Hasta ahora hemos estado viendo la miniserie Siervos enseñándonos a ser siervos en Génesis capítulo 24. Y hemos estado yendo en todo el capítulo viendo qué el Señor nos tiene que decir con todo lo que está aquí. Quiero empezar esta ocasión mencionando algo que me sucedió en unos días atrás. En una ocasión que iba a un lugar donde me iba a encontrar con alguien para una propuesta que me querían hacer. Recuerdo que esa persona me citó en un lugar. Antes de ir al lugar, claro, después de haber orado, pedido algunos hermanos que oraran, pedí también consejo. Antes de ir al lugar, recuerdo que con quien hablé me dijo, instruyéndome, escucha lo que esa persona, todo lo que esa persona te va a decir, pero escucha también lo que esa persona no te dirá. Es decir, que ponga un oído fino, atento, no solo a lo que la persona me va a decir, sino también a todo lo que la persona no me dirá. Yo diría también, modificándolo un poco o añadiéndole un poco a eso, que si fuera en acciones sería, trata de ver lo que esa persona hace y trata de ver lo que esa persona también omite o deja de hacer o no hace. Eso también sería aplicando eso a las acciones. En nuestra lectura hoy se mencionan pequeños detalles donde hay cosas que el siervo de Abraham hace, pero hay cosas que también el siervo de Abraham no hace. Y de eso hablaremos hoy. Y yo quisiera que vayamos a Génesis capítulo 24. Solo vamos a leer el verso 28. Génesis capítulo 24, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Ese es nuestro texto, hermanos. Ese es nuestro texto. Este trozo escritural lo vamos a ver bajo el encabezado pequeños detalles que dicen grandes cosas. Y para que todos conectemos de una manera rápida, hasta antes de estos versos se viene relatando del encuentro que no sucedió al azar entre el siervo de Abraham y Rebeca. Justo antes de estos versos que acabamos de leer, el siervo de Abraham adora a Dios en señal de acción de gracias, porque él sabía que el Señor le había contestado su oración, la oración que él había hecho. Recordemos que él tiene una encomienda, de eso se trata Génesis 24, de la encomienda de Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Esa es la encomienda del siervo. Ahora él tiene su oportunidad de terminar su cometido, porque ya ha observado que Dios le ha respondido su oración, que a lo que él ha sido encomendado ya está delante de sus ojos y que ya está hablando con ella. Ahora bien, llama la atención, amados hermanos, que hasta estos versos, el siervo de Abraham que viene haciendo algunas cosas, aquí él deja de hacer otras cosas. Él no le ha hecho ninguna propuesta a Rebeca, y esto incluso puede hablar del carácter de este hombre. Lo que nosotros hacemos y lo que dejamos de hacer habla mucho de nuestro carácter. Y cuando nosotros vemos a este hombre que hasta este momento él no le ha hecho ninguna propuesta a Rebeca, eso habla de su carácter. A veces uno, en su afán de que se ejecuten las cosas, uno puede hasta violar o saltarse procesos. Este hombre de Génesis 24 no era así. Él no era así. En Efesios capítulo 5, verso 15, en la Biblia de las Américas, el apóstol que viene haciendo un llamado de cómo nosotros debemos andar, dice allí, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios,
Es decir, el apóstol nos insta a cuidarnos en cómo actuar, en cómo andamos, en cómo nosotros hacemos las cosas. En Proverbios capítulo 15, verso 21, en su parte B dice: el hombre entendido camina con rectitud. Este hombre, amados hermanos, ni propuso ni incentivó antes de tiempo. Él esperó hablar con la familia para actuar con rectitud, como dice Proverbios capítulo 15. Nosotros muchas veces, amados hermanos, penosamente, y es penosamente así, muchas veces no somos ejemplo en cada área donde nosotros estamos llamados a ser ejemplo. En mi caso, cada vez que me ha ido mal y no he sido un buen ejemplo, en la mayoría de las veces es porque yo he violado procesos, me he saltado pasos y me he adelantado algunas cosas. Y como me he adelantado, entonces me ha ido mal. En mi caso ha sido así, porque me he saltado procedimientos. Cuando nosotros vemos nuestro máximo ejemplo, que es Cristo en las Escrituras, Cristo mismo dijo en múltiples ocasiones que su tiempo no había llegado. Y de verdad, hermanos, cuando uno piensa, porque a veces saltan las preguntas, a veces a nosotros nos gusta buscarle cuestionante a todo, nos gusta saber el porqué de todas las cosas. Yo he escuchado decir, ¿y por qué Cristo empezó a los 33 años su ministerio? De verdad que ahora uno no puede venir y tratar de espiritualizar el hecho de que Cristo haya empezado a los 33 años. Pero algo que podemos decir, amados hermanos y visitas, es que Cristo tenía una encomienda, pero Él no andaba con prisa. Cristo tenía una encomienda, Él tenía una encomienda, pero Él no andaba con prisa. Él empezó a los 33 años su ministerio. El proverbista nos recuerda en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Eso nos enseña el proverbista. Así que, amados hermanos, que la prisa no nos gobierne, que la prisa no nos dicte a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Para un impío, sí se supone, para una persona que no ha conocido a Cristo, sí se supone que para él es normal violarse los procesos. En él eso es habitual. Y de hecho, por eso muchas veces, hermanos, el lema de muchas personas, penosamente también, es terminar las cosas y terminarlas pronto, no necesariamente terminarlas bien o terminarlas de la manera correcta, sin violarse ningún tipo de principio. Por eso nosotros incluso pasamos tanto trabajo con algunas cosas, porque a veces contratamos una persona para algo y la persona en su mente cuando va a hacer el trabajo solo piensa en terminar rápido, pero no necesariamente está pensando en terminar bien, en hacer los procesos bien, y entonces eso después tiene su consecuencia. Y después nosotros tenemos que acarrear con consecuencias por cosas como esa. Que la prisa, amados hermanos, no nos gobierne. Que la prisa no dicte lo que debemos hacer. No es actuando apresurados, es dando los pasos correctos. Actuando rectamente que mostramos quién es nuestro Dios, así como este siervo en Génesis capítulo 24. Sin prisa, sin prisa. Claro, tenemos el llamado en las Escrituras en lo que requiere diligencia, no ser perezosos, pero no violando los procesos. No violando procesos. Pero no solo el siervo es un hombre que nos habla acerca de su carácter, las Escrituras, con lo que él deja de hacer. También con lo que hace Rebeca, nosotros podemos ver algunas cosas. Con los detalles que se mencionan de lo que Rebeca hace, también podemos aprender grandes cosas. Génesis capítulo 24, verso 28, dice así: y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Aquí está Rebeca, amados hermanos, que después de tener este encuentro con el siervo de Abraham, corre a un lugar, pero ella no corre a un lugar cualquiera. Ella va donde su madre, ella va donde su familia, ella corre hacia ese lugar. Que parece que la casa tampoco no era que estaba tan lejos del pozo, por lo que podemos continuar leyendo más adelante. Pero a mí me llama la atención que esta joven no solo era humilde y hacendosa, sino que también esta joven era sumisa. Rebeca se debía a un hogar, así como el siervo de Abraham se debía a un siervo y también respetaba los procesos.
ella, Rebeca, fue a su casa a contar lo que le había acontecido. Hoy en día, la agenda LGBTQ más y todo lo que se sume ahí, por eso parece que le pusieron el signo de más, no sé si es por eso, pero parece que le pusieron ahí para que se sume todo lo demás. Hoy en día la agenda, esta agenda LGBTQ quiere trazar un nuevo orden de cómo deben ser las cosas en la familia. Y parte de lo que quieren lograr es sembrar la independencia en el seno del hogar. Que cada persona en el hogar sea independiente. Que los jovencitos sean independientes, puedan tomar sus propias decisiones. Donde cada cual haga lo que bien le parezca, tome las decisiones que quiera. De paso, amados hermanos, en la Biblia cada vez que se menciona que había momentos en los que cada cual hacía lo que bien le parecía, siempre son momentos en los que el pueblo de Dios se encontraba lejos de Dios. Y por ello también le venía juicio de parte de Dios. Así que estar afinados con cosas como esta, con ideologías como estas, habla de que probablemente estemos lejos de Dios. Y de que probablemente estemos en juicio de parte de Dios por estar afinándonos con cosas como esta. Yo recuerdo, hace poco tiempo, no hace tanto, vi algo que me llamó la atención, un anuncio, y era precisamente de grupos que promueven la agenda LGBT. Y el anuncio decía en el encabezado: dejemos que los niños elijan. Así decía el anuncio, lo repito. El anuncio decía en ese grupo que promovía la agenda LGBT: dejemos que los niños elijan. Ustedes saben que, amados hermanos, cambiar el orden de cómo deben ser las cosas en el seno de la familia, esas son cosas que vienen del mismo diablo. Son cosas que vienen del mismo diablo. Por eso, joven que me estás escuchando, jovencita, joven, hoy el mundo quiere trazarle el orden de cómo son las cosas. Y el orden de cómo funcionan las cosas y cómo deben de ser ya ha sido establecido por Dios. ¿Dónde? En su palabra. El orden de cómo deben ser las cosas, de cómo funcionan las cosas, ya ha sido establecido por Dios en su palabra. Vamos a Génesis 29 para que veamos algo. Para que veamos el mismo ejemplo o mismo modelo también. Génesis 29, verso 12. Dice así, allí. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Eso fue cuando Jacob llegó, yéndose de la casa de donde su padre, para no ser perseguido por Esaú, llegó a casa donde sus familiares. Leo el texto de nuevo y dice: y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Joven, mientras estás en casa, es decir, mientras no te has casado, el ideal es que tu mejor amiga sea tu madre, que tu mejor amigo sea tu padre. Ese es el ideal. Y ese es el modelo que vemos. Ese es el ideal. Claro, es el ideal. Porque si por alguna razón no es así, Dios, en su gracia, también te ha dado una familia en la fe. Si por alguna razón no es así, Dios en su gracia también te ha dado una familia en la fe, donde puedes tener una hermana, una madre, a quien contarle. Donde puedes tener hermanos con quien reunirte también, a quien contarle, en este caso de los hombres. Entonces, el orden de cómo funcionan las cosas ya fue establecido por Dios. No nos dejemos llevar de lo que la agenda LGBT quiere trazar en estos días. En el fondo, ellos quieren crear independencia en la familia. No nos dejemos llevar. Algo más, amados hermanos. Entonces, hasta aquí hemos visto algunos detalles de lo que el siervo no hizo, que nos revelan grandes cosas, y detalles de lo que hizo Rebeca, que también nos revela grandes cosas. Rebeca no fue una chica independiente. Rebeca respetó los procesos. Ella fue donde su madre, fue donde su familia. Recuerden, amados, que estamos viendo pequeños detalles que dicen grandes cosas.
Rebeca va donde su familia a contar todo lo que le pasó. Una versión dice, la Nueva Traducción Viviente, el verso 28 dice: y la joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que le había ocurrido. Yo creo, amados hermanos, que esto que está aquí, este detalle que está aquí, es para decirnos algo acerca de Rebeca. Algo que nos está hablando de la acción de Rebeca. La joven corrió a su casa para contar a su familia todo lo que le había ocurrido. Aquí están, amados hermanos, las nuevas que da Rebeca. Ella entendía que esta noticia de lo que le había acontecido, esto había que contarlo. Eso entendía Rebeca, que esto había que contarlo. Hay algo que yo no sé si a alguno les ha pasado, pero es algo que se da mucho en ambientes laborales. Se puede dar en otros lugares también, pero se da mucho en ambientes laborales. Tal vez alguno de los que está escuchando en algún momento le ha pasado, o tal vez alguno de nosotros mismos, hasta yo mismo, tal vez lo he dicho, hasta sin querer decirlo, lo he mencionado en alguna ocasión. En ocasiones, en el ambiente laboral, o puede ser en otro ambiente, hay empleados que hacen algo destacable, que dan un gran aporte, una gran contribución, algo que es digno de alabar, pero sucede, y viene el caso, que pocas personas se enteran de eso. Y tal vez ni a los jefes le llega la información de lo que esa persona hizo. Y uno puede escuchar, o uno mismo en su mundanalidad puede decir, o uno escucharlo o uno decirlo, en cualquier tipo de ambiente. Pero si hubiese sido algo malo, sí se dan cuenta. Así somos nosotros. Pero después que uno ha hecho algo loable, algo destacable, algo que es un bien para la empresa tal vez, uno puede llegar en cierto modo, cuando uno sabe que no se han enterado, a decir, pero si hubiese sido algo malo, sí tal vez se dan cuenta. Sí lo dicen si hubiese sido algo malo. A que si hubiese sido algo malo, todo el mundo lo sabe. Claro, el sentir bíblico nunca es a uno resaltar las cosas que uno hace. Por eso es que el proverbio dice que alaba el extraño y no la propia boca de uno. Pero muchas veces, amados hermanos y visitas, muchas veces nosotros nos pasa con mucha frecuencia que lo que no debemos hablar, lo hablamos. Lo que no debemos informar, lo informamos. Y la noticia que debemos compartir, la callamos. Con mucha frecuencia puede ocurrir eso. Lo que no debemos hablar es lo que hablamos. Lo que no debemos informar es lo que informamos. Entonces la noticia que la debemos compartir, esa la callamos. Rebeca entendió que había una noticia que había que compartir y eso ella corrió a hacer, a compartir esa noticia. Los detalles no están de más en ningún lado, amados hermanos. Y Dios dejó este detalle aquí para que despertemos o para recordarnos a nosotros que si tú estás en Cristo, tú y yo también tenemos una noticia que dar. Tú y yo también tenemos una noticia que dar. Miren, y puede ser el caso, nos puede suceder que podemos estar en un estado de tanta monotonía espiritual que podemos entender que nuestra única ocupación es venir a la iglesia un domingo, desconectarnos la semana completa y volver a la iglesia el domingo siguiente. Y como que ya a mí no me toca hacer más nada, solamente eso, venir a la iglesia un domingo y venir a la iglesia el domingo siguiente. Al igual que Rebeca, nosotros tenemos buenas noticias que compartir. Tenemos el Evangelio. Tú y yo tenemos buenas noticias que compartir. Tenemos el Evangelio. La biblioteca Logos define buenas noticias como una información positiva sobre eventos recientes e importantes considerados como dignos de celebración. El Evangelio es algo para celebrar, es algo para compartir. Rebeca había recibido una gran noticia, una buena noticia, y la había compartido. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa gran noticia? ¿Le estamos compartiendo como Rebeca? Y por si acaso tenemos un poco de confusión del Evangelio, esa gran noticia,
Y de verdad, hermanos, miren, si de todo lo que estamos trayendo hoy, se te va a olvidar todo, se nos va a olvidar todo, por lo menos recordemos esto. Por lo menos recordemos esto. El Evangelio no es la noticia de hacer esto o aquello, como alguien bien dice. El Evangelio es la noticia de lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Eso es el Evangelio. Repito, el Evangelio no es la noticia de que yo debo hacer esto o aquello, porque podemos estar un poco confundidos con lo que es el Evangelio. El Evangelio es la noticia de lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Yo quisiera que vayamos a un texto, acompáñenme, hermanos. Hechos capítulo 3, verso 26, me encanta este texto. Se da en el segundo discurso del apóstol Pedro, o la segunda predicación. Dice el verso 26 allí: para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, ¿qué hizo Dios? Le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Esto es el Evangelio, amados hermanos. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros. En este texto, en ningún momento somos nosotros los que estamos ejerciendo la acción. Estamos recibiendo la acción de lo que Cristo está haciendo. Es Cristo, eso es el Evangelio. Es la noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que esto, amados hermanos, no pase desapercibido. Como para Rebeca no pasó desapercibido lo que le aconteció. Para ella, eso era una gran noticia y había que compartirla. Que para nosotros, el Evangelio, las noticias de salvación, las buenas nuevas, no pasen desapercibidas, amados hermanos. No pasen desapercibidas. Y alguien puede decir, hermano, ¿y cómo yo voy a decir el Evangelio? Yo necesito que me acompañe un gran grupo para llevar el Evangelio a un lugar y para compartirlo con otros. Bueno, vamos a Lucas capítulo 8, verso 26. Vamos a leer algunos versículos aquí, un relato que conocemos. Lucas 8, verso 26, leemos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este es el relato aquí del milagro que Cristo hizo, en este caso con este hombre gadareno. Volamos ahora al verso 30 al verso 39. ¿Qué pasó con ese hombre? Mire, y le preguntó Jesús diciendo, ya hablando con este hombre, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y los rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso Jesús. Añado yo Jesús, está hablando de Cristo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Me encanta este verso, el verso 34, amados hermanos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y miren qué sucede, amados hermanos. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Dice el texto. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Amados hermanos, de verdad que cuando el Evangelio, las buenas noticias llegan, hay un cambio en la persona, en toda persona. Eso es lo que vemos en este hombre. Pero seguimos. Y tuvieron miedo, termina el verso 35. Dice el verso 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, y tal vez eso es lo que Jesús nos está diciendo a todos nosotros. Verso 39.
vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Wow, hermanos. Cuando yo leía esto, leí este texto, yo decía, wow, ojalá que de ti y de mí se pueda decir lo que se dice de Rebeca en el sentido de llevar las buenas nuevas, de nosotros hacerlo con prontitud. A veces somos tan prontos para tantas cosas, y cuando se trata de esto, de compartir las buenas nuevas, tal vez somos lo más tímidos posible. Y no solo como Rebeca, cuando acabamos de leer de este hombre aquí, sin tener un curso hecho de griego, sin tener tanto conocimiento. No. Ojalá nosotros podamos ser también así como este hombre. Inmediatamente él recibió esto. Inmediatamente Cristo le encomendó que era lo que debía hacer. Dar también el evangelio, esas buenas nuevas, compartirla. Inmediatamente eso fue lo que él hizo, amados hermanos. Wow. Así ojalá pueda hacer también con nosotros, amados hermanos. Así puede hacer también con nosotros. La manera práctica, rápida de llevar el evangelio es decir lo que el Señor también ha hecho por ti. ¿Ya? Decir lo que el Señor ha hecho por mí. Y de verdad, hermano, cuando uno lee esto, uno se maravilla con todo lo que está aquí en esta historia de este milagro de Jesús con este hombre gadareno. Cuando Dios salva, cuando el evangelio llega, verdaderamente hay un cambio en las personas. Y no hay mal, ni físico, ni espiritual, de ninguna forma que Dios no lo pueda sanar, que el Señor no lo pueda sanar. Yo de manera personal creo que nosotros como iglesia necesitamos avivarnos, o que Dios nos avive. Esa es la idea. Yo creo que nosotros necesitamos que Dios avive nuestro corazón, pero que a veces decimos, sí, que Dios nos avive. Sí, pero vemos en este hombre que este hombre solamente está haciendo lo que Cristo le dijo que hiciera. Ve y comparte lo que el Señor ha hecho por ti. Y el milagro que te ha mostrado. La misericordia que ha tenido. Como dice en otro texto. Entonces, ojalá, hermanos, también que nuestra iglesia pueda tener esa vida, amados hermanos. Que nosotros también podamos compartir esas buenas nuevas. Yo creo que fuera de también ser una iglesia de oración, que Dios nos ayude a ser una iglesia de oración, yo creo que necesitamos avivarnos, obedecer más al Señor en esto que Él nos ha encomendado. Porque así como este hombre salvado, gadareno, también esa encomienda es para nosotros. Esa encomienda también es para nosotros. Llevar las buenas nuevas de salvación, decir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que como Rebeca, que tenía buenas que dar y fue corriendo y las dio. De hecho, amados hermanos, los días que estamos viviendo ahora, y sin importar la época, claro, pero los días que estamos viviendo, en estos días no hay una mejor noticia que dar que compartir las buenas nuevas de salvación. Y ojalá eso pudiera estar claro en nuestras mentes, amados hermanos. Y yo creo que esos pequeños detalles de cosas como esta que leemos con lo que hizo Rebeca, nos está diciendo grandes cosas a nosotros. Los días que estamos viviendo, que ojalá nuestra mente puedan estar claras en lo que el Señor tal vez nos quiere decir. Los días que estamos viviendo son días donde es necesario que se compartan las buenas nuevas. Si algo necesita este mundo hoy, es que se comparta la buena nueva. Que se compartan. El Salmo 71, verso 15, el verso 16, el salmista decía, todo el día contará mi boca de la justicia de tu salvación. Y dice más adelante, porque son innumerables. Que como el salmista, nosotros también contemos de la maravilla de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que también nosotros lo contemos. Tenemos noticias que compartir. Y si no hay noticias que compartir, lo más probable es que Cristo no haya hecho nada en mí. Repito. Si no hay noticias que compartir, es que es muy probable que Cristo no haya hecho nada en mí, porque no hay nada que yo deba compartir con los demás. Si eso es así, no posterguemos
Aprovechemos y vayamos hoy mismo delante de Dios en arrepentimiento. Señor, perdóname. Señor, visítame. Señor, dame el Evangelio. Dame a Cristo. Vengo a ti en arrepentimiento. Para que también tú me des esta noticia también para yo compartirla con otros. En Lucas 16 hay un relato donde, y esto no lo tengo en las notas, donde un hombre allí quiso compartir eso, pero ya era demasiado tarde. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de compartir. No sabemos si mañana la tendremos. No sabemos si mañana la tendremos con nuestros familiares, como este gadareno, con los que nos rodean. No sabemos si la tendremos mañana la oportunidad. No lo sabemos. ¿Qué hemos visto, hermano? Hemos visto, hermano, que la prisa no nos debe gobernar primero. La prisa no debe dictar lo que nosotros debemos hacer. No es actuando apresurados, es dando pasos correctos, actuando rectamente, que mostramos quién es nuestro Señor, como este siervo. También hablamos de que en el seno de la familia, el orden de cómo funcionan las cosas ya ha sido establecido por Dios. Que la nueva ideología no nos trace cómo deben ser las cosas. El orden de cómo funciona la familia ya ha sido establecido por Dios. Y modelos tenemos. Modelos tenemos. Tercero, el Evangelio no es la noticia de hacer esto o aquello. El Evangelio es la noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que eso también compartamos. Así como Rebeca, así como este hombre que fue salvo, gadareno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti en oración, pidiéndote, Señor, que primeramente los que han oído tu palabra, tú trates con nosotros de tal forma, oh Dios, que así como responden estos ejemplos bíblicos que leemos en tu palabra, así respondamos nosotros, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que pongamos en práctica. De hecho, cuando acabamos de leer acerca de este siervo gadareno, se dice que Cristo le dijo lo que él debía hacer, y eso él hizo. Que así hagamos nosotros, Señor. Perdónanos las veces que no hemos llevado las buenas nuevas como hemos tenido que hacerlo. A veces somos tan prontos para tantas cosas, Dios, que para esto seamos más que pronto, Señor, también. Trae a Cristo a quienes no te conocen, que ellos puedan entender que si no tienen nada que compartir, ninguna noticia que dar, es porque probablemente Cristo nunca ha hecho nada tampoco en ellos, lo cual indica que necesitan a Cristo. Así que en Él te rogamos estos favores. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.